Amigos, estamos aquí en el estudio una semana más y hoy tenemos un programa muy interesante. De hecho, vamos a estar contestando algunas preguntas de ustedes acerca de las maldiciones generacionales y también de cómo lidiar con el enojo. Va a estar buenísimo. Acompáñanos. Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos nuevamente a este tu programa. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Así es, y mandamos saludos a todas partes, ¿verdad? Nos han llegado mensajes de diferentes partes del mundo. Entonces, donde estés ahorita, te mandamos un gran abrazo, una bendición. Así es, y espero que disfrutes este programa. Ponnos ahí cuando quieras un mensajito ahí en WhatsApp en el 972-813-9222, ahí está en pantalla, para que puedas saludarnos y también comentarnos si te gusta este programa, lo que has aprendido. Pero hoy tenemos algo muy especial, amor. ¿Sí? Porque hoy vamos a estar contestando algunas de las preguntas que nos llegan de tanta gente, de tantas partes, que la verdad nos da tanto gusto poder estar conectados. De alguna manera, la tecnología hace tantas cosas importantes para nosotros. También puede ser algo negativo, pero en este caso es algo muy positivo. Entonces, si tú estás listo, vamos a contestar algunas preguntas que seguro posiblemente pueda ser una respuesta también para ti o también pueda ser una respuesta para alguien que tú conoces. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta y a ver si lo pueden poner, por favor. Me llamo Yoleti Rivero. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer cuando las personas se acercan y me dicen, tu hijo es así, tu hijo viene en condición, porque estás pagando todo lo malo que has hecho o estás pagando todo lo malo que alguna vez llegó a ser tu familia? Y ahora tienes esa condena, una palabra fuerte, pero esa maldición. Y a veces lo creo, a veces pienso que es verdad. O no lo es. Interesante la pregunta. Lo que yo entiendo que Yoleti está diciendo, te mandamos un saludo, Yoleti, y a Venezuela, mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de por allá. Pero creo que lo que Yoleti está preguntando es si lo que hicieron sus abuelos, sus tíos, sus padres puede causar que su hijo se comporte de cierta forma en este tiempo. Quizás está teniendo reacciones o puede ser ira, puede ser rebeldía simplemente, adicciones. Y entonces se pregunta, bueno, a lo mejor sí, porque hay algo en mi hijo que no puedo controlar o que no puede controlar. ¿Qué está pasando? Y hay un versículo que, bueno, vamos a hablar un par de versículos para que podamos explicar eso un poquito. La respuesta es sí y no. Pues. ¿Cómo sí? Es porque y no? hay diferentes elementos. Un elemento de una maldición, otros como castigo de Dios por lo que ella tal vez ha hecho. Entonces es importante. Ella, como que expresó que tal vez está pagando como que un castigo por decisiones en tu vida. Entonces es importante como desglosar y ver los diferentes temas dentro de esa pregunta. Sí, bueno, vamos a empezar por si conoces a Dios o no conoces a Dios. Si conoces a Dios, entonces Dios no te castiga, sino te disciplina. Si una vez que venimos como hijos de Él, Dios nos perdona y dice que todo el pecado del mundo cayó sobre Jesús y que la misma ira de Dios cayó sobre el pecado, ¿verdad? Sobre Jesús, pero no matando a Jesús, sino al pecado, ¿verdad? Y ese pecado fue el precio que fue pagado por nosotros. Entonces, esa es una forma. La segunda forma es que no conocemos a Dios y entonces cargamos nosotros con la culpa del pecado. Y dice el Señor en Éxodos 20, 5, 6, dice, no te inclinarás ante ídolos y estatuas y cosas así, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y lo que quiero es, lo que está diciendo aquí la palabra es que a lo mejor tú dices, bueno, nosotros nos inclinamos ante ídolos, pero los ídolos son todas aquellas cosas que hemos entregado en nuestras vidas. Entonces, en el pasado, nuestros antepasados hicieron cosas
que levantaron ídolos en su vida, ya sea de maldición, de violencia, de inmoralidad, etcétera, sí puede pasar esa maldición sobre los hijos. Es como un derecho del enemigo de poder afligir a la siguiente generación, hasta la tercera generación. Pero ahora en Cristo, cuando tú recibes a Jesús, como tú y yo lo hemos recibido, entonces las cosas cambian, porque entonces ahora tenemos la capacidad de romper esas maldiciones. Entonces yo te diría, de hecho, en Gálatas dice que Él se hizo maldición por nosotros, o tomó la maldición por nosotros en la cruz, porque la cruz en sí era un señal de maldición. Una señal, una señal. Entonces, Él tomó la maldición. Entonces, sí hay maldición por consecuencias del pecado, pero en Cristo Jesús ya está pagado el precio por eso. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo soy cristiana, pero siento que mi hijo todavía está viviendo esas cosas. Entonces, lo que hay que hacer primeramente es tener un tiempo con Dios. Romper maldiciones es sencillo en el sentido con la sangre de Cristo. Y decir, Señor, yo me arrepiento de toda maldición que mis antepasados hayan pasado sobre mi vida, mi familia. La rompo en el nombre de Jesús y yo decido caminar una vida nueva y rompo esa maldición de la vida de mis hijos. Eso es una cosa, pero también están las malas costumbres. Entonces, tus hijos o nosotros podemos abrir puertas adicionales. Entonces, si cerramos las puertas del antepasado, está bien, pero ahora hay que cerrar las puertas que nosotros mismos abrimos. Y eso se cierra con el arrepentimiento. Entonces, yo te animo a que estés orando a 2 Corintios 4:4, que dice que el enemigo ha cegado el entendimiento, los ojos de la gente que no pueda ver a Cristo y no le puede alumbrar el evangelio. Entonces, quizá tu hijo está cegado en alguna área y orar por eso. Señor, ¿qué es el área donde mi hijo está teniendo problemas? Si es rebeldía, orar en contra de esa rebeldía, que se rompa en la vida de mi hijo y darle la oportunidad de que él se arrepienta. Y es muy importante en tu mente, ¿cuál era su nombre de nuevo? Sí. Lo voy a decir bien. Yoletti. Qué bonito nombre, ¿verdad? Yoletti, es muy importante que en tu mente tienes bien como que esa identidad que tú tienes en Cristo Jesús, porque si tú estás cargando con la culpa de cómo está tu hijo, entonces eso te va a frenar de orar bien por él, porque en lugar de orar con autoridad y tomando autoridad sobre el maligno que le está afligiendo, vas a estar como pidiendo perdón todo el día y no es así. Puedes pedir perdón a Dios una vez, ¿verdad? Y dice que su perdón ya está para nosotros. Entonces, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y todo está hecho nuevo. Todo. Dice que no hay ninguna condenación. Exacto. Entonces, con pedir perdón una vez, ¿no? Por lo que has hecho, ya tú puedes ya cambiar a tener como que un frente de, no a la defensiva, pero a la ofensiva. A la ofensiva contra el enemigo que está afligiendo a tu hijo y tomar autoridad sobre los espíritus que le están afligiendo, pero con certeza, no con la duda, pero con la certeza que tienes la autoridad en Cristo Jesús de hacerlo. Y cuando uno se arrepiente de cualquier maldición, o sea, de cualquier cosa que nosotros hayamos hecho o de nuestros antepasados, hay un proverbio que te quiero dejar que creo que te va a ayudar mucho. Es Proverbios 26:2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, una maldición que alguien manda sobre tu vida necesita un ancla, necesita una razón, necesita un permiso una legal. Causa, como dice. Sí, un permiso legal. Y si no hay eso, espiritualmente hablando, entonces por más que te avienten la maldición, por más ya no pasa. Y si tú te has arrepentido en Cristo, entonces esa maldición queda completamente destruida. Amén. Entonces hay que saber nuestra postura en Cristo Jesús, que estamos sentados con Él, ¿verdad? En lugares celestiales y tenemos esa autoridad para orar sobre nuestros hijos y liberarlos de toda maldad. Y me gustaría, antes de irnos a esta pausa, que pudiéramos orar para poder romper toda maldición. Te podemos guiar en una oración y tú de todo corazón la puedes hacer allá, la puedes donde quiera que estés viendo ese programa y puedes hablarla, ¿verdad? Yo te puedo guiar y tú en tus propias palabras articularla. Porque lo que hablamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón es lo que sucede en nuestras vidas. Entonces vamos a orar, amor, si quieres, por cualquier situación que la gente esté pasando. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en contra de toda maldición. Sí, Señor.
Señor, que ha venido de generación en generación, que nuestros padres o abuelos o tíos o cualquier persona en autoridad en nuestro grupo de sangre que traemos, Señor, desde generaciones atrás, que ha pasado durante generaciones, Señor, alcoholismo, inmoralidad, Señor, arrebatos de ira, hechicería, cualquier de esas cosas, Señor, que han afligido nuestras vidas o la de nuestros padres, la cancelamos. Divorcio, drogas, todas esas cosas las cancelamos en el nombre de Jesús. Y tú dile, yo las rechazo en el nombre de Cristo y declaro que yo soy una persona nueva. Me arrepiento de haber participado, si es que participaste, de cualquiera de esas cosas. Y hoy declaro que soy libre por la sangre de Cristo y que la sangre de Cristo es suficiente para lavarme de toda maldad. Primera de Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es justo y bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, Señor, en este momento limpiamos nuestra casa, limpiamos nuestra alma, limpiamos nuestras relaciones, nuestra familia de toda maldad y declaramos que Cristo es la bendición de nuestras vidas. Así es. Amén. Qué importante es poder expresar y comentar esas preguntas, porque muchas veces dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a otra pregunta, si nos la pueden poner, por favor. Les habla Dacia Ávila. Les hablo desde Panamá, los escucho desde acá. Actualmente en este momento estoy viendo el programa por televisión. Mi pregunta es, cuando un hijo se levanta así muy molesto, prácticamente en ira y da gritos, expresando lo que siente, lo que le está molestando, ¿cuál es la actitud más sabia con respecto a los padres? Wow. Buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿verdad? Y gracias por comentar eso, Dacia. Y creo que aprecio tu amor por tus hijos y el valor de poderlo comentar. Pero creo que cuando hay ese tipo de acciones, hay uno qué hacer y otro por qué pasó. Sí, eso es muy importante. Sí, es cierto. Y hay que atender los dos asuntos, ¿no? Uno es la acción, el comportamiento que está bastante mal, y luego checar qué es esa raíz, ¿no? ¿Por qué está pasando eso en la vida de tus hijos o tu hijo en este caso? Y no sabemos todos los detalles, obviamente. No sabemos la edad de tu hijo, que es importante, pero podemos dar algunos tips en cuanto al comportamiento. Hay que poner unos límites, definitivamente. Si tu hijo está faltando el respeto a otros miembros de la familia por sus actitudes, sus gritos, en mi caso Comportándose regrésate a tu cuarto. Si vas a estar comportándose así, entonces regresa a tu cuarto por un tiempo. Necesitas un time out, no importa si tiene 15 años, ¿no? Pero eso no es el ambiente que queremos en la casa. Y ya cuando sientes como que listo, que puedes salir con mejor actitud, entonces ya hablamos o platicamos. Entonces, el chiste ahí, porque sí, definitivamente depende de la edad, es no engancharte tú con esa actitud. No empezar a regresar en gritos, no empezar a como que subir el nivel de tensión y conflicto. Y eso es difícil, pero en Cristo todo se puede, ¿verdad? Entonces podemos como que mantenernos firmes, saber que es correcto poner límites, no permitir que tu hijo te falte el respeto. Y si lo hace, hay que poner como disciplina, consecuencias. ¿Qué van a hacer? Y puedes hablar esas consecuencias primero con tu hijo. Mira, eso es lo que va a pasar si tú sigues faltándome respeto a través de tus gritos y tus comentarios o lo que sea. Va a haber esta consecuencia y hay que mantenerte firme en cumplir, ¿no? Lo que es eso. Eso es como el comportamiento de no permitir que robe la paz de la casa. Así es. Y después, pues, el corazón, ¿no? De ver de dónde sale eso. Y pues muchas veces viene de amargura.
O sea, hay amargura en el corazón y eso se refleja en el enojo. La amargura y el enojo y el rechazo trabajan juntos. Sí. Y entonces tú debes de ver cuál es la raíz, por qué él está enojado, qué es la amargura en su corazón, qué cosas injustas han pasado en su vida o en tu familia que hace que eso abra una explosión, ¿no? Porque está conteniendo algo que siente en su corazón. Y la palabra dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, cuando no hay gozo en la vida de nuestros hijos o en nuestra vida, es porque algo injusto ha pasado y entonces la paz no existe. Y dice aquí Proverbios 15:1, como decía Kristen al principio, ¿cómo puedo resolver en el momento? En el momento es la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Ese es Proverbios 15:1. Entonces, como dice Kristen, no tratar de llegar y otra vez empezar a tener un argumento fuerte. Puedes empezar a tenerlo, pero si ves que está saliendo de control, puedes decir, ¿sabes qué? Mejor después hablamos, ¿sí? ¿Por qué no te vas a tu cuarto ahorita? O tú te puedes parar del lugar y después regresar y decir, ok, porque las treguas se hacen en tiempos de paz, no en tiempos de guerra. Entonces, te animamos mucho en eso y sabemos que todo enojo, toda amargura viene del corazón y hoy los jóvenes pasan por mucho de eso porque están frustrados, pero creo que tiene que ver mucho con la relación. Dice la palabra también que nosotros no exasperemos a nuestros hijos, sino que seamos amables con ellos, que los ayudemos, que los entrenemos, pero debe de ser en esos tiempos de quietud. Y también expresar que te interesa lo que él piensa o lo que ella piensa, ¿no? Y que si hay algo que quieren decirte, que claro que tú quieres escuchar, pero ya cuando lo pueden decir con respeto. Así es. Y las consecuencias dependen también de la edad. Puedes quitar privilegios, que el coche, diferentes cosas si son adultos. O los juegos videojuegos, o sea, pero siempre advierte antes de que se aplique lo que va a haber la consecuencia. Oye, amor, o también pueden usar la táctica latina que funciona perfectamente, que es la chancla voladora. La chancla voladora, no es cierto. Pero iba a decir, si son adultos, tal vez es tiempo que busquen otro lugar donde vivir también, porque a veces nosotros quedamos como cómplices de ese mal comportamiento, por no decir nada, por no hacer nada, por permitirlo. Cuando ya están adultos y aún viven con nosotros. Exacto. Está muy bien. Pues vamos a ir a la siguiente pregunta. Tenemos otra pregunta. Si nos la pueden poner, por favor. Sí. Buenas noches. Nos gustaría saber qué prácticas nos recomiendan, qué consejos nos dan en el momento en que con mi pareja queramos entrar en momentos de ira o de conflicto. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, te mandamos un saludo desde aquí y a todas las parejas que están pasando por situaciones difíciles. Sí. Amor, nosotros no sabemos mucho de eso porque casi nunca nos ha pasado. De pleitos y diferencias, sí tenemos a veces. Tenemos experiencia en eso, pero Dios nos ha ayudado. Deja de decir algo antes de que tú puedas comentar cómo poder resolver eso, pero Dios no busca gente perfecta, sino gente dispuesta. Entonces, lo primero es estar dispuestos a cambiar. Y lo segundo es que no existe el matrimonio perfecto en ninguna forma. Un matrimonio de éxito no es un matrimonio perfecto, sino un matrimonio que está dispuesto a resolver sus conflictos, a aprender a resolver conflictos. Es cierto. Y de hecho, en nuestro libro de Matrimonio Divino, aquí está. Hay todo un capítulo acerca de eso, porque sí es importante saber cómo resolver esos conflictos, no dejar que crezcan, ¿verdad? La diferencia o el argumento que tienen, saber cómo resolver las diferencias que tienen. Entonces voy a leer poquito para darles algo como práctico acerca de eso, porque dices, ¿cómo? Pero ¿cómo lo hago? Entonces te voy a dar unos tips. Uno es buscar el momento adecuado para hablar de ese tema. Entonces, en medio del como que el enojo, la frustración, cuando la energía está muy alta, no es el buen momento para de veras resolverlo. Es mejor como que cada quien por su esquina, en la esquina, y como esperar un ratito y luego tal vez tener que decir, ok, cuando tenemos tiempo vamos a hablar más de ese asunto, cuando estamos ya más tranquilos. Entonces, el momento adecuado y no enfrente de los niños o otras personas, buscar un lugar privado para hacerlo. El otro es tratar de orar antes de resolver algo fuerte. Y eso para algunos va a ser un reto, ¿verdad? Tener que,
¿no? Como que tal vez no tienen el hábito de orar juntos, pero les va a ayudar muchísimo eso. Otro es tratar de hablar de una sola cosa a la vez. Chicas, eso es para las mujeres que sacamos todo a la vez. Y por cierto, también hay esto, ¿no? Entonces vamos añadiendo toda la canasta y el pobre hombre dice, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, trata de tocar un solo tema a la vez. Eso es muy importante, de no interrumpir cuando la otra persona está expresándose, de no defendérselo luego, pues esto no es lo que quería decir o es porque tú me haces enojar. Eso no es cierto. Todos somos responsables por nuestras actitudes y acciones. Entonces, no defenderse. Tú sí me haces enojar, amor, a veces. De no acusar o insultar, porque a veces cuando estamos muy frustrados, en lugar de tocar el tema, empezamos a atacar a la persona. Y no debe ser así. Debemos entender que somos un equipo y juntos atacamos el problema, ¿verdad? Juntos vamos a resolver el problema, que tú no eres el enemigo. El enemigo es el problema o el conflicto o el enemigo verdadero, que es Satanás atrás de ese asunto, pero tu pareja no es tu enemigo. Y eso es importante de hacer como un pacto que vamos a resolver esto juntos. Bueno, es que la clave es que no es quien gana el argumento. No. La clave es resolver el argumento. Exacto. Y Dios nos ha llamado al ministerio de reconciliación. Y quiero dejarte con un versículo que está en 2 Corintios 5, ¿verdad? Dice 20, dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos reconciliarnos con Dios. Y ese es el primer paso para poder tener una buena relación de matrimonio, y es reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con otras personas y con nosotros mismos. Vamos a orar por ustedes. Sí, y una cosa más, porque tiene que ver con la ira, con jóvenes o con pareja, no añadir a la energía negativa. Eso es tan importante. Si alguien viene de gritos y quiere decirte las cosas, es importante reconocer que hay algo importante que quieren decir, pero decirles, ¿sabes qué? Podemos hablar de eso después, cuando ya bajas el tono o la energía. Es importante lo que tú quieres decirme, me interesa mucho saber, pero lo vamos a hacer en otra manera. Así es. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque tú nos das herramientas claras de cómo resolver nuestros conflictos. Oramos por todas las parejas que están pasando por algún conflicto en este momento, que ellos tengan sabiduría de poder decir, la meta no es quien gane el argumento, sino reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra pareja y con Dios. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros en Éxito en la Familia.